facilitan los cálculos. O sea, vamos a ver la última unidad. Bueno, teoremas de la teoría vectorial. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el teorema de Green. Que tiene fundamentalmente dos aplicaciones. Para calcular el trabajo de un campo vectorial en el plano. Es decir, usted puede calcular el trabajo que realiza un campo vectorial en el plano si es que se cumplen las hipótesis del teorema de Green. Y también calcular el área de una región plana. Esas son las dos principales aplicaciones del teorema de Green, por eso este es un poquito más extenso. También tenemos el teorema de Stokes. El teorema de Stokes permite calcular el trabajo de un campo vectorial pero en el espacio. Es decir, cuando ya tenemos curvas en el espacio, campos vectoriales en el espacio. O sea, podríamos decir, bueno, es la aplicación de Green en el plano, pero ahora en el espacio. Y el teorema de Gauss, o también llamado de la divergencia, permite calcular el flujo, lo que acabamos de ver en este momento. Es para calcular el flujo de un campo vectorial a través de una superficie orientada. O sea que prácticamente usted, para poder hacer uso de estos teoremas, tiene que saber de todo lo que ya hemos visto. Ese es el mensaje. Si por ahí hay alguien que todavía tiene dificultades con las integrales dobles, va a tener problemas con todos los teoremas, porque en todos los teoremas se van a utilizar integrales dobles. Si por ahí hay alguien que tiene problemas con las integrales de superficie, específicamente la de flujo, entonces va a tener problemas con el teorema de Stokes, porque el teorema de Stokes utiliza una integral de flujo para calcular el trabajo realizado por un campo en el espacio. Si por ahí hay alguien que tiene problemas con integrales triples, se va a tener problemas con el teorema de Gauss, porque el teorema de Gauss permite calcular el flujo de un campo vectorial utilizando una integral de volumen. Entonces aquí hay que saber de todo. Por eso, en la medida que sea posible, vamos a ver unos ejercicios de las dos formas, ¿no? O sea, con la definición y con el teorema, para que ustedes comparen la respuesta, y de esa manera vamos reforzando si es que hay alguien que todavía tiene alguna dificultad con las integrales dobles, con las integrales de superficie o con las integrales de volumen. Por eso generalmente los teoremas ya se los deja para la parte final, porque aquí consolidamos todo y hacemos como un repaso general. Bien, comencemos con el teorema de Green.
Bien, ¿qué dice el teorema de Green? Hay que leer bien las hipótesis, lógicamente, porque si las hipótesis no se cumplen, pues ya no se puede usar el teorema y hay que usar la definición. El teorema de Green dice, sea R mayúscula, ¿no?, una región plana simplemente conexa. Ya vamos a ver qué significa eso. Simplemente conexa, coma, cuyo borde es una curva suave a trozos, que eso ya lo vimos anteriormente, que significa cuyo borde es una curva suave a trozos C, coma, orientada en sentido, en este marcador, en sentido antihorario o también yo les había comentado, o R a mano izquierda del recorrido, también les había comentado eso. O R a mano izquierda del recorrido. Bien. Punto aparte. Si f de xy es igual a mi más nj, es un campo vectorial de clase C1 en alguna región abierta que contiene a R. Fíjense, el campo debe ser de clase C1 en alguna región abierta que contiene a R. Entonces, podríamos decir, esta es la hipótesis más fuerte, ¿no? O sea, todas son importantes, pero esta es la más fuerte. Entonces, si esto se cumple, dice que la integral de línea a lo largo de C de m por dx más n por dy, que es la forma diferencial de la integral de línea, que lo vimos anteriormente, se puede evaluar como la integral doble sobre la región R de la derivada de n con respecto a x menos la derivada de m con respecto a y por diferencial de área. O sea, bajo esos supuestos se cumple que esta integral de línea se puede evaluar como una integral de área. ¿Ya? Entonces, en algunos casos, el teorema de Green es mucho más fácil de aplicarlo, porque la función f, como a veces son funciones polinómicas, exponenciales, senoidales, todas ellas son de clase C1 en cualquier región del plano. Y en vez de evaluar una integral de línea con ese tipo de funciones senoidales, exponenciales y a veces mezcladas con polinómicas, que ustedes saben que se pueden volver ejercicios muy largos, entonces en vez de calcular esa integral de línea con la definición, como lo vimos en la unidad de funciones vectoriales, usted puede hacerlo con esta integral doble de acá. Entonces, justamente como primer ejemplo, vamos a resolver ese problemita que ustedes tuvieron que dar en la lección, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? Entonces, en ese problema,
vamos a ver que se cumplen perfectamente las hipótesis del teorema de Green. Entonces, el problema decía así, ¿no? Calcular el trabajo realizado por el campo F de XY igual XY y más X más 3Y J al mover un objeto a lo largo de la trayectoria formada por un arco circular y dos segmentos de recta. Tal como se muestra en la figura adjunta. Tal como se muestra en la figura adjunta. Ya, entonces la figura adjunta que se les planteaba ahí en ese problema, teníamos aquí los ejes coordenados, es en el plano justamente el problema. Bueno, vamos a suponer que aquí es 2, aquí es 1. 2. Tenemos este arco. Aquí están los dos segmentos de recta. Y se indicaban las orientaciones, ¿no?, del movimiento. Ese era el problema. Entonces había que evaluar el trabajo realizado por el campo de fuerzas al mover un objeto a lo largo de esta trayectoria, ¿no?, siguiendo el recorrido antihorario, como ustedes pueden observar. Entonces, vamos a ver por qué este es un problema en el que se cumplen todas las hipótesis del teorema de Green, por lo tanto es un candidato perfecto para evaluarlo con el teorema. La hipótesis del teorema de Green dice que R debe ser una región plana simplemente conexa. Una región plana simplemente conexa quiere decir que su borde es una curva simple, es una curva que no se interseca, o sea, no tiene en su recorrido, es decir, no tiene puntos por los cuales usted tiene que transitar más de una vez. ¿Sí? Esto, por ejemplo, no es una curva simple. ¿Sí? Curva no simple. Porque si yo hago un recorrido por esta curva, de ley paso por este punto más de una vez. ¿Ya? Sí, cualquier curva en donde por un punto se transite más de una vez en el recorrido. Entonces esa es una curva que no es simple. Dice, cuyo borde, la región plana simplemente conexa debe tener entonces un borde que sea una curva simple. Conexa quiere decir que esté formada por una sola pieza, es decir, que si yo tengo aquí una región que está formada por esta parte y acá otra parte, esta es una región no conexa. Es decir, no hay conectividad. Es decir, esto está en un conjunto, esto está en otro conjunto, pero no hay conexión entre los dos conjuntos. Es decir, no es conexa. ¿Ya? Pero en cambio esta sí es simplemente conexa, porque su borde es una curva simple. Yo no tengo que transitar por un punto más de una vez. Es conexa, porque yo siempre puedo llegar de un punto a otro por el interior de la región. Es decir, hay conectividad. Yo de aquí puedo moverme acá, pero en cambio acá no.
Entonces, esta es una región en la que se cumple que es simplemente conexa, cuyo borde es una curva suave a trozos, sí, es suave a trozos, orientada en sentido antihorario, sí está orientada en sentido antihorario, que generalmente es la convención que se utiliza para calcular un trabajo, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Dice, si yo camino, o como dice ahí, con R a mano izquierda del recorrido, que también les había comentado, que es otra forma de establecer si es antihorario. Cuando yo camino por aquí, siempre la región queda a mano izquierda del caminante, ¿verdad? De la persona que recorre. Entonces, hasta ahí, en la parte de la región, es una buena opción para usar el teorema de Green. Ahora vamos con lo otro. Dice, si f de xy es un campo vectorial de clase C1, sí, el campo es de clase C1. Está formado por funciones polinómicas. También si fueran senoidales, cosenoidales, son de clase C1. Dice, en alguna región abierta que contiene AR, ¿sí? En cualquier punto de esta región, mejor dicho, en cualquier punto de R2, f es de clase C1. Entonces, dice, ya hemos verificado todas las hipótesis. Entonces, esta integral de línea, que es otra forma de representar el trabajo realizado por el campo a lo largo de la trayectoria C, dice que se puede evaluar de esta manera. ¿Ya? Entonces, ustedes cuando hicieron la lección, obviamente no conocían el teorema de Green y lo tuvieron que hacer con la definición. Y eso implicó que tuvieron que hacer ¿cuántas integrales de línea? Tuvieron que hacer 3 integrales de línea. Eso es lo primero, ¿verdad? Una por aquí, otra por el arco circular, otra por este segmento. Y eso significaba que en cada una de esas integrales de líneas había que parametrizar, ¿verdad? Y calcular por separado cada una de ellas con su propia parametrización y al final sumar los valores obtenidos en cada una de las trayectorias. Entonces usted calculó el trabajo por este tramo, el trabajo por este tramo, el trabajo por este tramo y finalmente sumó los trabajos realizados. Bueno, eso justamente es lo que se evitan con el teorema de Green.